새 생명 주시나니 영광의 기약이 이르도록 언제나 주만 바라봅니다. 마음속에 시험을 받을 때와 무거운 근심이 있을 때에 주께서 그때로 같이 하사 언제나 나를 도와주시네. 언제나 주는 날 사랑하사 언제나 새 생명 주시나니 영광의 기약이 이르도록 언제나 주만 바라봅니다. 뼈아픈 눈물을 흘릴 때와 쓰라린 마음으로 탄식할 때 주께서 그때도 같이 하사 언제나 나를 생각하시네. 언제나 주는 날 사랑하사 언제나 새 생명 주시나니 영광의 기약이 이르도록 언제나 주만 바라봅니다. 내 몸의 약함을 아시는 주 못 고칠 질병이 아주 없네. 괴로운 날이나 기쁜 때나 언제나 나와 함께 계시네. 언제나 주는 날 사랑하사 언제나 새 생명 주시나니 영광의 기약이 이르도록 언제나 주만 바라봅니다. 아멘. 찬송가 469장입니다. 내 영혼의 깊은 데서 맑은 거라기 흘려나네. 하늘 곡조가 언제나
일러나와 내 영혼이 거의 사네 평화로다 하늘 위에서 내려오네 그 사랑의 물결이 영원토록 내 영혼이 덮이소서 내 맘속에 ¿Qué tesoro yo tengo en la paz que me dio? 이 평화는 Y en el fondo de alma ha de estar tan segura que nadie quita. 나의 보화를 캐내어 가져갈 자 Mientras miro los años pasar, 그려 안심이 paz, paz, cuán dulce paz. 평화로다 Es aquella que el Padre me da. 위에서 내려오네 Yo le ruego que inunde por siempre mi ser. 사랑의 물결이 영원토록 En sus ondas de amor celestial. 영혼이 덮이소서 Sin cesar yo medito en aquella ciudad. Tú al autor de la paz ha de ver. Y en qué himno más dulce que habré de cantar. Es paz nada más ha de ser. Paz, paz, cuán dulce paz. Es aquella que el Padre me da. Yo le ruego que inunde por siempre mi ser. En sus ondas de amor celestial. 평화로다. Paz, paz, cuán dulce paz. Es aquella que el Padre me da. Yo le ruego que inunde por siempre mi ser. En sus ondas de amor celestial. Amén. Vamos a empezar el segundo servicio dominical. Oremos en silencio. Gloria. 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 Amén. Estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Amén. Por favor, pónganse de pie y cantemos juntos el primer verso del himno de apertura número 50. Al Dios de Abraham lo oro,
nombre celebrad, 하늘에 계시니 la que era y es y aún será. 원함한 민주 앞에 찬송하네 El solo eterno Dios, de todo es creador. Al único supremo ser, canta loor. Amén. Leamos juntos la Sagrada Escritura número 50. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Vuestra entereza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre. Si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendisteis, recibisteis, oísteis, visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Amén. Recitemos el credo de los apóstoles. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Virgen María, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado. Al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos, está sentado a la diestra de Dios Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de los muertos y en la vida eterna. Amén. Tomen asiento, por favor, y hagamos la oración de arrepentimiento meditando en la semana pasada. Aleluya, Dios de amor, muchas gracias por tu amor y gracia. Muchas gracias también por protegernos en el mundo durante la semana pasada. Y ahora estamos reuniendo aquí para ofrecer nuestro corazón a través de este culto. Pero si hemos pecado en el mundo durante la semana pasada en el mundo, perdónanos y limpia nuestro corazón con la sangre preciosa del Señor Jesucristo, para que podamos ofrecer nuestro corazón. Hemos orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Alabemos juntos el himno número 502. Después de la alabanza, la pastora Kyung-agu va a orar por este servicio. Cristo ya viene, fieles cristianos. Ved al esposo vuestro Señor. Llenaste en él las lámparas siempre. A su encuentro id con amor. Cristo ya viene, pronto se viene. Sin tardanza aparecerá. Con él iremos, aleluya, a la mansión que él nos dará. Ya las señales cúmplense todas. Ya la higuera ha de venir. Fieles venid, el Salvador llama. Nadie en sus bodas debe faltar.
Cristo ya viene, pronto se viene. 하늘의 영광 Sin tardanza aparecerá. 속에 적어도 넘쳐 Con él iremos, aleluya, 힘차게 불러 a la mansión que él nos dará. 주를 찬양하리 Es muy corta esta espera 마음의 바다 y el esposo ha de venir. 천국 바라보고 Pensa tu alma en recibirle. 할렐루야를 힘차게 불러 날마다 Porque sin él te esperas sufrir. 걸어가리 Cristo ya viene, pronto se viene. 영광 하늘의 영광 Sin tardanza aparecerá. 속에 적어도 넘쳐 Con él iremos, aleluya, 힘차게 불러 a la mansión que él nos dará. 주를 찬양하리 할렐루야, 사랑의 아버지 하나님. Aleluya, amado Padre Dios, muchas gracias por habernos protegido durante la semana pasada bajo el amor de nuestro Padre Dios y amor del Señor y bajo la protección de nuestro Espíritu Santo. Y estamos aquí de todo lado de nuestro país para adorar a Dios el Padre en este santuario. Y muchas gracias por permitirnos dar estas bendiciones que podemos recibir a través de este día de reposo. Nuestro Padre Dios le habló por sí mismo al pueblo de Israel y les aconsejó que construyera el tabernáculo para él. Y construyendo el tabernáculo, el pueblo de Israel preparó todos los utensilios según el mandato de Dios. Y sabiendo el corazón de Dios, nuestro Padre Dios deseaba que el pueblo de Israel viviría según su voluntad. Y la mesa del pan, en especial, demuestra el amor de Dios para el pueblo de Israel. Y muchas gracias por ofrecernos este alimento siempre en nuestra vida. De esta manera, teníamos que morir por nuestro pecado, pero gracias al alimento de la palabra de Dios podemos sobrevivir en esta tierra. Muchas gracias por esta bendición. Ya estamos en el último tiempo de esta vida y muchas almas están sufriendo por la sed de las palabras verdaderas. Pero en ese momento, nuestro Padre Dios demuestra por sí mismo otra vez ante muchas almas en esta tierra. Cuando venga este momento, la palabra de Dios extenderá en toda la prueba, toda la tierra, para que muchas almas se puedan arrepentirse y volver al Padre Dios. Cuando venga este tiempo, todos nosotros, junto con Pastor Principal, queremos compartir el Evangelio de la Santidad a todo el mundo. Para esto, cada día hemos escuchado los mensajes del Padre Dios y queremos grabarlo en lo profundo de nuestro corazón. Y cuando escuchemos sobre la mesa del pan, queremos dar un paso para realizar este sueño. Por favor, danos la inspiración del Espíritu cuando escuchemos este mensaje. Hoy, Pastora Kuyang Estrella va a predicar en ese altar. Por favor, está con ella, con la inspiración del Espíritu, para que podamos recibir la gracia abundante a través de ese servicio. Y por favor, está con el Pastor Ha-kyung Lim, quien dirige ese servicio. Por favor, le dé la inspiración y la guía del Espíritu Santo. Y por favor, reciba la fragancia de alabanza del coro Emmanuel y la orquesta Nisi, que han preparado toda la semana pasada para adorar a Dios el Padre. Y por favor, está con todos los miembros y bendícelos a los que están dedicándose en ese servicio en cada rincón desde la iglesia desde muy pronto. Y por favor, está con todos los miembros que están participando en ese servicio vía internet, canal GCN y por varios medios de la comunicación para que puedan recibir la misma gracia de aquí.
por favor, le dé la gracia abundante a todos los miembros que están aquí en ese santuario. Hasta el fin del servicio, por favor, está con nosotros. He orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Señor, mi Señor, has escuchado mi oración. Te ofrezco mi alegría y gratitud. Amén. El pasaje bíblico de hoy es Gálatas capítulo 2, versículo 20. 갈라디아서 2장 20절 말씀 봉독하겠습니다. En esto que os escribo, he aquí delante de Dios que no miento. 그런즉 이제는 내가 산 것이 아니요 오직 내 안에 그리스도께서 사신 것이라. 이제 내가 육체 가운데 사는 것은 나를 사랑하사 나를 위하여 자기 몸을 버리신 하나님의 아들을 믿는 믿음 안에서 사는 것이라. Amén. Escuchemos la alabanza de coro Emmanuel, la orquesta Nisi. Después de la alabanza, la pastora Guyang Esther Jung va a predicar el sermón titulado La Mesa del Pan, la tercera entrega. Desciende espíritu de amor, paloma celestial. Promesa fiel del Salvador. De gracia manantial. Aviva nuestra escasa fe. Y danos fe y salud. Teniendo guía en nuestro fe. Por sendas de virtud. Nuestro corazón. Que habita siempre en él. Concédele el precioso don. De serte siempre fiel. Mi Salvador Jesús. 아멘. 우리나라 속담에 Entre el proverbio de coreanos hay una frase que podemos sentir el sabor salado después de echar la sal al horno. 옛날에는 다 부뚜막이라는 게 있었거든요, 부엌에. 그래서 그 부뚜막에 소금이 있어도 집어넣어야 A pesar de que 나물도 간을 맞추고 국도 간을 맞추고 y después de 이런다는 말씀. echar la sal al horno podemos sentir el sabor salado. 성경이 너무 En nuestro país es muy fácil encontrar la Biblia en nuestra casa. Por eso podemos poner la Biblia en el santuario, en la oficina o en la casa también. 그렇게 많아도 Pero a pesar de que hay muchas Biblias en cualquier lugar, si no medite, no lee, 아무
este contenido no vale nada. 이 부뚜막에 소금도 Por lo tanto, les digo esta frase para enseñar, para compartir este punto con ustedes. 말씀드리고자 하는 것은 Les compartiré una parábola 예화인데요. de Estados Unidos. 아버지 앞에 Hay un hijo que se graduaría pronto el de bachillerato y pidió a su padre que le vendría un carro. 자동차 하나 Porque no es usual comprar un carro después de graduarse del bachillerato, pero en caso de Estados Unidos, los estudiantes suelen trasladar a otra provincia para entrar a una universidad. Por lo tanto, es usual comprar un carro, antes de graduarse del bachillerato. Sin embargo, este padre no le compró un carro para su hijo, sino le dio una Biblia. 이런 아들에게 성경 Pero este hijo se sintió irritado por el hecho de que su padre no había comprado un coche para él. 읽어서 4장 Por lo tanto, abandonó esta Biblia. Este padre le pidió que leyera la Biblia, en especial el Filipenses capítulo 4, versículo 19. 보라고 그렇게 얘기를 했습니다. 그러나 Sin embargo, ese hijo se sintió mal, 자동차가 주신 성경을 así que abandonó la Biblia en el rincón de su cuarto. 자동차를 Y siempre que se encontraba con su padre, le pidió que compraría un coche para él. Pero ese padre le pedía que leyera la Biblia, leyera Filipenses capítulo 4, versículo 19 continuamente. Después de pasar 4 años, vino el día de graduación de la universidad. Y 다른 말 하지 않고 este padre 4년 전에 준 en aquel día 성경이라도 그렇게 얘기를 하니까 le pidió a su hijo que volvería la Biblia. Por lo tanto, este hijo devolvió la Biblia lleno de polvo, cubierto por polvo. Por lo tanto, mirando la Biblia, devolvió esta Biblia a su padre y le dijo que por favor lee 아들은 굉장히 Filipenses capítulo 4, versículo 19. 마음이 내키지 않았지만 Aunque este hijo no quería leer este versículo, pero abrió esa parte. 나의 하나님이 그리스도 Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. 굉장한 축복의 말씀입니다. Es un versículo de la bendición. 아버지가 4년 전에 이미 Pero sorprendentemente, 그 아들에게 줄 때 este padre dejó ya un chequeo 거기다 넣어줬는데 de la cantidad de que este hijo podría comprar carro para él. 입니다. Pero no sabiendo esta verdad, como este hijo pidió a su padre que compraría un coche para él, 성경 빌립보서 4장 no leyendo esta Biblia, este versículo. 발견했다는 이야기입니다. 아까 말씀드린 대로 Tal como dijo antes, 단지가 있어도 a pesar que tenemos la sal, si no echamos, no podemos sentir el sabor salado. 가지로 우리도 아무리 De esta manera, a pesar de que tenemos mucha Biblia en nuestro lugar, 저도 사무실에 성경 en mi caso también, yo guardo casi 4 o 5 Biblias en mi oficina, incluyendo la Biblia escrita en inglés. Pero si no meditamos, si no leímos, no vale nada. 읽고 성경 속에서 하나님께서 무엇을 Y leyendo la Biblia, debemos, 그 하나님을 a pesar de que ya sabemos cuál es la voluntad de Dios, leyendo la Biblia, si no aprecia este versículo, no podemos obedecer a la palabra de Dios. 속에 나오게 되면 Una vez que desobedece la palabra de Dios, 또 이 es imposible recibir la bendición de parte de Dios. 땅이 천국의 삶이기 때문에 천국에서 Y tampoco recibimos la respuesta y galardón celestial en el reino del cielo. 하겠습니다. Vamos a ver el caso de Acán, escrito en la Biblia. 생활을 다 경험한 사람입니다. Y Acán experimentó la vida en el desierto por 40 años 요단강을 건넜습니다. y cruzó el río de Jordán permitido por Dios. 그 철벽 같은 여리고 성도 Y además, 그 이스라엘 백성이 este hombre experimentó que el pueblo de Israel conquistara el castillo de 언약궤를 메고 Jericó 돌고 하루에 한 바퀴씩 돌고
또 마지막 날에는 뭐 일곱 después de rodear alrededor de castillo de Jericó. Pero según el punto de vista, como era imposible conquistar este castillo, pero después de obedecer la palabra de Dios, ellos conquistaron al final. 경계의 말씀을 주셨습니다. 그 경계의 말씀은 여호수아서 6장 Y 17절부터 19절에 나온 Josué capítulo 6 versículos 17 a 19. 여리고성과 그 가운데 Y será la ciudad 바치되 anatema a Jehová, 기생 라합과 con todas las cosas que están en ella. Solamente Laab, la lamera, vivirá con todos los que estén en casa con ella. 라합도 죽일 운명이었는데 정탐꾼은 Ese versículo dijo que Dios el Padre deseaba que conquistara todos los hombres y aún los utensilios. Laab también deberían matarse antes, pero gracias a la gracia de Dios podría sobrevivir. 짐승이든 다 전멸하라고 말씀을 하십니다. 18절에 El versículo 18 dice, pero vosotros guardaos de anatema, ni toquéis ni toméis alguna cosa de anatema, no sea que hagáis anatema el campamento de Israel y lo turbéis. 그의 말씀입니다. 사람도 짐승도 De esta manera, Padre Dios advirtió 무엇이든지 거기서는 털끝 하나라도 que no tomaría todas las cosas, aún los hombres y aún los utensilios de allí. Y una vez que lo toman, podrían acumular el muro de pecado contra Dios. Por lo tanto, eso puede provocar el desastre de parte de Dios. De esa manera, nuestro Padre Dios advirtió de manera muy firme. Versículo 19 dice, mas toda la plata y el oro y los utensilios de bronce y de hierro sean consagrados a Jehová. 거기서 무엇인가를 취하면 안 된다. Y después de conquistar el castillo de Jericó, Dios el Padre advirtió que no tomara ni una cosa 진멸하고 de allí, 과 같은 것은 불을 통과해서 성결하게 해서 하나님의 곳간에 드려야 된다. porque todos fueron consagrados a Jehová. Sin embargo, tal como ustedes ya saben, durante en esta guerra 또 사람들을 진멸하고 que fue derrotado el castillo de Jericó, 얼마나 시끄럽고 얼마나 그 여리고성이 분주했겠습니까? se ocurrió algún pecado contra Dios el Padre a través del hombre de Acán. 털끝 하나라도 취하면 A pesar de que nuestro Padre Dios advirtió que no tomara ninguna cosa que estaba allí, 큰 해를 당하겠다. 그 말씀을 y si lo tomas, ellos podrían encontrarse con gran desastre. Pero después de ver un manto muy bueno, 덩어리를 보는 순간 마음에 탐욕이 este Acán se sintió codicia en su mente, por lo tanto lo tomó contra la palabra de Dios. 200세겔과 50세겔 중에 Este Acán tomó un manto babilónico muy bueno y 200 ciclos de plata y un lingote de oro de peso de 50 ciclos. 그 바벨로니아가 En cuanto a un manto babilónico muy bueno, en aquel entonces la Babilonia era un país más desarrollado entre los de la civilización mesopotámica. 됩니다. 요즘으로 Y así que se puede suponer que este manto babilónico será hecho por mejor calidad de material y alta tecnología, como unos vestidos hechos en Italia o Francia hoy en día. 보는 순간 Por lo tanto, después de ver este manto, como este Acán 또 작은 금덩어리를 숨겨 왔습니다. tuvo codicia, por lo tanto lo guardó, lo tomó personalmente 들었긴 들었지만 y los escondió 하나님의 말씀을 para que nadie lo viera. 그리고 그 Entonces, ¿cuál es la razón por la que los escondió? Porque este Acán ya sabía que era un hecho contra el orden de Dios. 욕심을 했을까요? 40년간 광야 생활을 하고 A pesar de que vivía en el desierto por más de 40 años, estaba a punto de entrar a la tierra de Canaán. 외투를 가지고 있고 Así que Acán quizás pensaba que 다른 사람들보다 su familia podría gozar de la riqueza y la abundancia a base de materiales, dineros. 여러 가지 여하튼 간에 이런 범죄를 아간이 했습니다. 근데 하나님께서 De esta manera, Acán cometió el pecado contra Dios. 이런 아간
Por lo tanto, Dios el Padre, viendo su pecado, no podía ignorar su hecho. Y después de conquistar el castillo de Jericó, el pueblo de Israel trató de conquistar el castillo de Ai también. Pero como este castillo era muy pequeño, por lo tanto, Josué envió solo 3,000 soldados a este castillo. Pero en esta batalla murieron los 36 hombres y ellos fueron derrotados completamente. Y debido a esta batalla, como todos los soldados perdió el ánimo. Josué capítulo 7, versículo 5 dice, y los de Ai mataron de ellos a unos 36 hombres y los siguieron desde la puerta hasta Sebarim y los derrotaron en la bajada, por lo cual el corazón del pueblo desfalleció y vino a ser como agua. Como después de experimentar esta batalla en el castillo de Ai, como los soldados israelitas perdieron todo el ánimo, por lo tanto no quería participar en la batalla de nuevo, porque Dios no estaba con... Josué también sabía que no podría ganar en la batalla si Dios el Padre no estuviera junto con ellos. A pesar de que Dios el Padre le permitió un pacto con ellos, si ellos no obedecían la palabra de Dios, no podrían ganarlo. Porque toda la batalla provocada por Dios, por lo tanto, si Dios no estuviera con ellos, a pesar de que ellos tienen muchos soldados, no podrían ganar. Josué ya lo sabía, este hecho. Por lo tanto, después de experimentar la derrota en el castillo de Ai, como todos los soldados israelitas perdieron el ánimo, por lo tanto Josué se arrodilló ante Dios y gemió. Josué capítulo 7, versículo 7 dice, y Josué dijo, Señor Jehová, ¿por qué hiciste pasar a este pueblo el Jordán para entregarnos en las manos de los amorreos para que nos destruyan? Ojalá nos hubiéramos quedado al otro lado del Jordán. De esta manera, este hombre estaba gemiendo a Dios que no podrían ganar en la batalla si Dios no estuviera con ellos. Capítulo 8 dice, ay Señor, ¿qué diré? Ya que Israel ha vuelto la espalda delante de sus enemigos, y porque los cananeos y todos los moradores de la tierra oirán y nos rodearán, y borrarán nuestro nombre de sobre la tierra, y entonces, ¿qué harás tú a tu grande nombre? Con este resentimiento, Josué estaba gemiendo ante Dios el Padre con lágrimas. Entonces, ¿cuál era la razón dada por Dios? Porque ellos habían sido derrotados. Capítulo 11 a 12 dice, Israel ha pecado. Padre Dios dice que ustedes han pecado contra mí. Israel ha pecado y aún han quebrantado mi pacto que yo les mandé. Y también han tomado del anatema y hasta han hurtado, han mentido y lo han guardado entre sus enseres. Acán pensaba que solo él y su familia sabía que había cometido el pecado escondiendo los utensilios de Ai, pero Dios estaba observándolo. Por lo tanto, cuando venga el tiempo, Dios el Padre lo reveló. Versículo 12 dice, por esto, los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos, sino que delante de sus enemigos volverán la espalda. Por cuanto han venido a hacer anatema, ni estaré más con vosotros, sino destruiréis el anatema de en medio de vosotros. De esta manera nuestro Padre Dios les dio la manera de resolver este problema. A pesar de que no mencionó el nombre, Dios el Padre le dio la manera de resolver este problema ante él.
받게 하고 한 족장이 뽑혔습니다. 그 족장의 Por lo tanto, hicieron un sorteo para distinguir cuál era la persona que había cometido contra Dios. 조마조마했겠는지 Creo que Acán se sintió muy preocupado hasta que fue escogido. 범죄를 고했으면 좋았는데 모든 것이 Si hubiera 착하고 있다. confesado su pecado, habría podido ser mejor. 여기서 볼 수가 있습니다. Pero de esta manera al final reveló su pecado ante la gente. 야곱에게 약속하셨습니다. Y Padre Dios prometió a Abraham, Isaac y Jacob que le diera la tierra de Canaán. Pero a pesar de la promesa de Dios, el pueblo de Israel, si el pueblo de Israel hubiera cometido el pecado, no habría podido recibir esta bendición de parte de Dios. 유다 지파의 사람이라 할지라도 A pesar de que Arán era una persona muy famosa en el tribu de Judá, 그 사람이 era un hijo de una familia muy notable, 달려가시면 어찌할 바가 없다. no habría manera de resolver este problema 그래서 y 우리는 이 아간의 evitar el desastre y castigo de parte de Dios. 저는 특별히 하나님의 일을 이루시려고 할 때 De esta manera, cuando realizamos un trabajo de parte de Dios, 죄의 문제를 해결하지 않으면 si no resuelve el problema del pecado, 우리 편이 대해주실 수가 없다 하는 Dios no podía estar con nosotros, a pesar de que Él es todopoderoso. 것을 해야 되는 이유가 여기에 있다. Por lo tanto, aquí debemos encontrar la razón por la que debemos resolver el problema con bondad siempre. 왜 이스라엘 Y 사람들 por otro lado, podemos pensar que a pesar de que era una persona que había cometido el pecado, pero ¿por qué toda su familia deberían encontrarse el mismo desastre con él? 심상하게 여기고 순종하지 아니하고 몰래 도적질하고 Acán había cometido y habían tomado las cosas de Dios 자기 나름대로는 contra la voluntad de Dios. 범죄라고 생각해서 A pesar de que habían escondido todo este hecho, pero Dios 드러낸 것을 볼 수가 reveló al final su 어떤 결과가 pecado. 왜 Por lo tanto, ¿qué provocó el resultado? 그 진멸하지 않으면 하나님께서 함께 하시지 않겠다고 하셨기 때문에 Dios ya había dicho que no estaría junto con los que habían cometido el pecado. 이와 같이 나와 있습니다. Por lo tanto, Dios el Padre dijo, 아간을 잡고 por el versículo 24 dice, entonces Josué y todo Israel con él tomaron a Acán, hijo de Sera, el dinero, el manto, el lingote de oro, sus hijos y sus hijas, y sus bueyes, sus asnos y sus ovejas, su tienda y todo cuanto tenía, y lo llevaron todo al valle de Acor. 사람들이 가졌기 No solo los utensilios que habían tomado por Acán, sino su familia y todos sus bienes 끌고 가서 habían quitados y habían dejados en el valle de Acor, y todas sus familias fueron matados por el pueblo de Israel, 우리는 이거 según el mandato de Dios. 너무 심하지 않아. Viendo estos, 아간 한 사람이 범죄했는데 desde el punto de vista humana, podemos pensar 그렇게 패배를 해야 되나? que 하나님의 era demasiado el castigo de Dios. 에게 해가 있으리라고 말씀하셨고 Pero Dios el Padre ya ordenó que si algunos habían cometido el pecado, no estuvieran con ellos. 그리고 이것을 해결했을 때 하나님 Y después de resolver este problema, Dios el Padre podría volver otra vez al pueblo de Israel para estar junto con ellos. 알려주시고 Y de esta manera Dios el Padre Dios les dio la manera de resolver este problema. Por lo tanto, pasando este proceso, 하나님이 사랑이시고 todo el pueblo de Israel sabía que Dios el Padre 안 되는구나. 더군다나 podía estar con ellos cuando ellos obedecen la palabra de Dios. 여호와의 전쟁이기 때문에 Hasta que conquistó la tierra de Canaán, ellos necesitan la ayuda de Dios. Por lo tanto, viendo este hecho, ellos quizás como tenían la oportunidad de 개인주의 pensar otra vez la importancia de obedecer la palabra de Dios. 어떻게 적용을 할 수 있느냐? Y en nuestra generación, ¿con qué manera podemos aplicar este punto en nuestra vida cotidiana? 그런데 우리 신약 시대의 교회는 우리의 Las iglesias del Nuevo Testamento, la cabeza de la iglesia es Jesucristo. 연결된 Y cada uno de nosotros 지체기 때문에 hemos sido conectados bajo este Jesucristo. 체를 이루고 있기 때문에 Y todos nosotros somos un cuerpo
bajo Cristo. Por lo tanto, si una persona ha pecado, puede afectar a toda la congregación. 가능하면 Por lo tanto, no solo por nosotros, sino por toda la congregación no deberíamos cometer el pecado. Si una vez que cometen el pecado, deberían estar delante de Dios para recibir el perdón de parte de Dios. 이런 마음이 우리에게 필요하다고 생각을 합니다. 두 번째는 하나님을 너무나 사랑하는데 그래서 하나님 앞에 열심히 Por el segundo lugar, 열심히 특심하고 누가 봐도 정말 저 사람은 하나님 너무 사랑해. 너무 감동이 돼. algunas personas que puedan parecer que han sido parecidos, que aman a Dios 하나님의 말씀을 de manera muy 별로 마음에 새기지 않아서 sincera. 순종하는 경우들이 Pero a veces había unas personas que no obedecen la palabra de Dios. 경우 중에 한 케이스라고 생각을 합니다. 다윗이 7년 동안 Por ejemplo, David era así. David era el rey de Judá durante los 7 años y luego, por la gracia de Dios, pudo unificar Israel. 통일 왕국을 이루게 되면서 이 왕국을 Y 지배하기 위해서는 unificando a todo Israel, él quiso cambiar de la capital desde Hebrón hasta Jerusalén. 옮기게 됩니다. 그래서 그 예루살렘 성도 차지를 하죠. Esto conquistó la región Jerusalén y puso la ciudad de David 블레셋 사람들 y derrotó a los filisteos 한 지파의 왕이 아니라 이게 온 en 이스라엘 Rephaim, 가만히 있지 않을 것을 porque filisteos odiaron a David y no quisieron que David fuera y se hiciera el rey de Israel. Eso había la guerra en Rephaim 애전역의 싹을 잘라버리지 않으면 y filisteos pensaron que tuvieran que impedir el trono de David para el futuro. Y empezó esta guerra. Aunque atacaron 2 veces, pero Dios Padre estuvo con David. Aunque había muchos filisteos, ellos fueron derrotados. 그래서 행정적으로도 안정이 되고 Eso David tuvo que tener una estabilidad. 그래서 곰곰이 생각하니까 그러면 다음에 뭘 Y luego él pensó que debería hacerlo luego. Y David pensó que israelitas son pueblos de Dios. 하나님을 만날 수 있는 곳인 그 Eso, 언약궤가 y él pensó y se acordó de que el arca del pacto estuvo en Kiriat Jearim. Eso, y quiso llevarla 여기서 하나님의 임재를 만나고 하나님 para hacer la ciudad de David, Jerusalén, y se hiciera la ciudad de Dios, es decir, la capital espiritual. 만들어 가야 되겠다. 그렇게 생각을 하고 기앗 여아림에 있는 그 Eso, él quiso llevar el arca del pacto que estuvo en Kiriat Jearim, hasta que entonces y el arca estuvo en Kiriat Jearim durante los 70 años. 되는 것을 볼 수 있습니다. 그래서 얼마나 이 다윗이 이 영적 도시를 이루고 싶었는지 Realmente, y David quiso construir la ciudad 그것을 얼마나 espiritual y realmente quiso llevar el arca del pacto. 1절부터 보면 Y eso, 2 Samuel capítulo 6, versículo 1 y siguiente, si leemos esas partes de la Biblia, podemos entender el corazón de David. Para llevar el arca del pacto, versículo 1, David volvió a reunir a todos los escogidos de Israel, 30,000. De veras, para llevar el arca del pacto, y necesitaba unas personas. Pero ahora David reclutó 30,000 personas. 에게는 의미가 컸는지 Es decir, David pensó y puso muy importancia 그 시골 en ese proyecto. 볼수 있습니다. 2절 일어나서 Versículo 2, y se levantó David y partió de Bala de Judá. Bala de Judá es otro nombre de Kiriat Jearim. 여아림으로 가서 Bala de Judá con todo el pueblo que tenía consigo para hacer pasar de allí el arca de Dios, sobre la cual era invocado el nombre de Jehová de los ejércitos que mora entre los querubines. 많은 상식을 가지고 Ya estudiamos suficientemente sobre el arca del pacto. 들 사이에 자정하고 계신 아주 굉장히 의미가 있는 Es una cosa tan importante y la cosa santa delante de Dios. Versículo 3. Pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo y la llevaron de la casa de Abinadab, que estaba en el collado, y Usa y Ahío, hijos de Abinadab, guiaban el carro nuevo. 아비나답의 집에 70년이나 Este arca del pacto estuvo durante los 70 años en la casa de Abinadab, que estuvo en Kiriat Jearim. Y la familia de Abinadab cuidaba de
este arca del pacto durante los 70 años. Y luego los hijos de Abinadab, Usa y Ahio, y se acompañaron con este carro nuevo. Mirando esta marcha, muchos israelitas y aplaudieron y gritaron con gozo y alegría. Versículo 5. Y David y toda la casa de Israel danzaban delante de Jehová con toda clase de instrumentos de madera de haya y con arpas, salterios, panderos, flautas y címbalos. Es decir, no solo 30,000 soldados, sino llevaron y muchas orquestas y coros y llevaron y se fueron hasta Kiriat Jearim y tocaron y varios instrumentos musicales y el arca del pacto fue llevado hasta Jerusalén en carro nuevo, pero había un suceso inesperado. Versículo 6. Cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo porque los bueyes tropezaban. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió allí Dios por aquella temeridad y cayó allí muerto junto al arca de Dios. Es un asunto inesperado. Puso el arca de Dios en carro nuevo y los bueyes lo llevaron, pero de repente los bueyes tropezaban. Si entendemos la ley profundamente, entonces podemos entender la señal de Dios. Antes de ese asunto, Israel fue derrotado en la guerra contra filisteos y esos fue llevado al arca del pacto en la mano de filisteos. Aquí entonces muchos filisteos murieron por causa de maldición y esos filisteos querían devolverlo a Israel. Eso ellos pusieron arca del pacto en el carro nuevo. Porque filisteos no querían reconocer la obra de Dios. Eso puso dos bueyes que tuvieron nuevos becerros recién nacidos. Esos dos bueyes llevaron este carro nuevo desde Filisteos hasta Besemes. El camino hasta Besemes es un camino que debo subir, por lo tanto, además este buey tenía mucho amor hasta su becerro nuevo, por lo que los filisteos querían probar este asunto. Si Dios fue la obra de Dios, entonces esos bueyes abandonaran sus becerros recién nacidos y llevaran este carro nuevo hasta Israel. Realmente esos bueyes se fueron hasta Besemes por la guía de Dios. Fue la obra de Dios. Pero ahora Dios no obró porque los bueyes tropezaron porque Dios no ayudó. Eso Usa y extendió su mano y sostuvo el arca. Eso el furor de Jehová se encendió contra Usa y él murió inmediatamente. Estuvieron 13,000 personas y tocando la música. Era una fiesta, pero de repente había una agua fiesta. ¿Por qué? Si pensamos con nuestro conocimiento, no podemos entender. Porque en la casa de Abinadab estuvo el arca del pacto durante los 70 años. Es decir, la familia de Abinadab lo cuidaba durante los 70 años. Eso además, Usa extendió su mano para sostener este arca del pacto, para que no caía. Eso con pensamiento humano no podemos entender el furor de Jehová Dios. Pero si entendemos un poco profundamente, entonces podemos entender. Durante los 70 años, el arca del pacto estuvo en su casa, en la casa de Abinadab. Ellos no son gentiles. Filisteos no sabían la ley de Moisés, por lo tanto puso en el carro nuevo. Pero los israelitas, la casa de Abinadab, sabía la ley de Moisés. ¿Por qué puso el arca del pacto de Dios en el carro nuevo? Porque ellos menospreciaron la ley de Dios. Creo que David también sabía muy bien la ley de Moisés. Por lo tanto, por primera vez quiere llevar
del hombre, pero no podía vencer la voluntad de la casa de Abinadab, por lo que lo puso en el carro nuevo. Todo este asunto no era agradable a Dios Padre. Hasta ahora en varios ceremonias nosotros estudiamos la preciosidad del Arca de Dios. Arca de Dios estuvo en el lugar santísimo. ¿Y quién podía llevar esa Arca de Dios? Solamente los sacerdotes pudieron hacer. Además, había muchos órdenes, había muchas medidas ya decididas por Dios. No sacerdotes, sino los hijos de Coat podían llevarlo en sus hombros. Todos los israelitas sabían esa ley de Moisés. David era el rey de Dios, el rey de Israel. Abinadab y cuidaban del arca de Dios en su casa durante los 70 años. A pesar de esto, todos menospreciaron el orden de Dios, la orden de Dios. Solamente ellos pensaron que ellos hicieron con todo corazón. Parece muy bien, porque llevaron 3,000 hombres y llevaron muchos musicales. Y gritaron con alegría, hicieron fiesta. Pero a Dios no le importaba el número de las personas, no le importaba la música, la fiesta. Lo más importante era la obediencia, la palabra de Dios. A propósito, Usa murió inmediatamente. ¿Qué hizo David después? Él tuvo gran miedo y eso no pudo llevar más el arca de Dios al Jerusalén. Eso lo puso en la casa de Obed-Edom. Y 3 meses después, David volvió de llevar el arca de Dios a Jerusalén, porque durante los 3 meses Dios Padre bendijo a la casa de Obed-Edom. Bendición es una señal de desaparición de la ira de Dios. Por lo tanto, David quiso llevarlo otra vez. Durante los 3 meses creo que David se preocupó y analizó por qué Usa murió. Porque David no pudo llevarlo. Porque Dios no aceptó su corazón. Y así David preguntó a los sacerdotes la razón. Eso después de ese estudio, y según 1 Crónicas, capítulo 15, versículo 11 al 13, dice: Y llamó David a los sacerdotes Sadoc y Abiatar, y a los levitas Uriel, Asayas, juez, Semayas, Eliel y Aminadab. Y les dijo: Vosotros que sois los principales padres de las familias de los levitas, santificaos vosotros y vuestros hermanos y pasad el arca de Jehová Dios de Israel al lugar que le he preparado. Pues por no haberlo hecho así, vosotros la primera vez, Jehová nuestro Dios nos quebrantó por cuanto no le buscamos según su ordenanza. David entendió exactamente la razón por la que no pudo llevarla antes. Eso quiso obedecer y llamó a los sacerdotes y los levitas y los hijos de Coat y ordenó así. Normalmente los hijos de Coat podían llevar, pero en el caso especial y los sacerdotes también llevaron unas veces. Por ejemplo, cuando cruzaron el río Jordán y cuando rodeaban el río Jordán también, los sacerdotes llevaron el arca de pacto. Eso David y el hijo y a los sacerdotes y hijos de Coat, eso ellos podían llevar el arca de Dios. Segunda Samuel capítulo 6. 다윗이 가서 여호와의 궤를 기쁨으로 메고 오벳에돔의 집에서 다윗성으로 올라갈새 여호와의 궤를 맨 사람들 6, versículo 12 al 14 dice: Fue dado aviso al rey David diciendo: Jehová ha bendecido la casa de Obed-Edom y todo lo que tiene a causa del arca de Dios. Entonces David fue y llevó con alegría el arca de Dios de casa de Obed-Edom a la ciudad de David. Y cuando los que llevaban el arca de Dios habían andado 6 pasos, porque 6 pasos se cuidaban mucho, porque para no
provocar la ira de Dios y después de pasar 6 pasos no había ningún suceso. Y eso, él sacrificó un buey y un carnero engordado. Y David danzaba con toda su fuerza delante de Jehová y estaba David vestido con un efod de lino. Así David tenía una confianza. Después de pasar 6 pasos y este vio que no había ningún accidente, él pudo llevarlo con gozo y alegría. Y versículo 15 dice, así David y toda la casa de Israel conducían el arca de Jehová con júbilo y sonido de trompeta. Es la primera intención y fracasó. Pero después de estudiar y arreglar todo el asunto y pudo llevar el arca de Dios hasta Jerusalén. Y luego, después se puso en una tienda, David quiso construir el templo de Dios, pero Dios no lo permitió. Pero solamente aceptó el corazón de David. Eso bendijo David diciendo que la linaje de David continuarán el trono de Israel hasta el final. En tercer lugar, sabe muy bien de Dios, palabra de Dios, y confía y ama a Dios, por lo tanto, puede obedecer la palabra de Dios por completo. Por ejemplo, en Mateo capítulo 8, versículo 5 al 13, hay un centurión. Cuando Jesús fue a Capernaum y se acercó un centurión. Centurión es una persona romano, es un soldado romano. Y él tenía 100 soldados, por lo tanto se llamó centurión. Tenía bastante potestad y autoridad en Israel, porque Israel fue un colonio de Roma. Eso, naturalmente, los centuriones romanos se menospreciaron a los israelitas. Pero versículo 6 dice, Señor, él dijo a Jesús como el Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico y gravemente atormentado. Jesús se sorprendió porque no fue su esposa, no fue sus hijos, no fue sus parientes ni padres. Aquí entonces criados es un tipo de propiedad. Puede comprar con dinero sus criados, por lo tanto menosprecia mucho. Pero eso Jesús fue emocionado mucho a través por la confesión de centurión. Y Jesús dijo, yo iré y le sanaré. Porque Jesús entendió la bondad de ese centurión. Pero la confesión del centurión emocionó más a Jesús. Versículo 8. Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. ¿Cómo me atrevo a llevarte, mi Señor, a mi casa? Yo no puedo. Y dijo continuamente, porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. Y digo a este, ve y va, y al otro, ven y viene. Y a mi siervo, hace esto y él lo hace. Eso, nuestro Señor Jesús fue emocionado mucho y eso, al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Es decir, fue el mejor que nadie. Hasta que entonces Jesús vio a muchas personas, pero centurión era el mejor. Y yo os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino será echado a las tinieblas de afuera y allí será el lloro y el crujir de dientes. Así, un gentil emocionó a Jesús, pero los israelitas tenían dura cerviz. Entonces Jesús dijo al centurión, ve y como creíste te se ha hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. En aquella misma hora su criado paralizado fue sanado. Parálisis es una enfermedad casi incurable, pero su criado fue sanado. Es decir, la fe de ese centurión. Él conoció la palabra de Dios y obedeció y crió. Más allá de esto, él tenía fe muy buena. Eso Jesús dijo, fue el mejor.
얼마나 기뻐하셔서 Eso Dios Padre se complace mucho en este tipo de personas. 있습니다. 그러면 우리는 그럼 현재는 그런 사람 있습니까? Entonces, ahora, en ese tipo de personas, aunque no conocemos, hay muchas. Eso quiero presentar a un hombre, a un buen testigo. Antes yo expliqué y presenté sobre la 지금 말씀하고자 하는 드리고자 하는 이 김영우 organización de Gedeón. 이분이 고등학교 2학년 때 Y quiero presentar a una juez de Corea que se llama Kim Young-ju. Y cuando ella estuvo en bachillerato, pudo llevar una Biblia que organización Gedeón repartió gratuitamente. Cuando recibe esta Biblia, ella abrió la Biblia y veo un versículo. Todo lo que respira, alabe a Jehová, aleluya. Ella pensó, yo también respiro, entonces yo tengo que alabar a Jehová. Eso, y tuvo este tipo de cuestión. Y eso preguntó a su amiga cristiana, y eso, y asistió por primera vez a una iglesia. Y recibió la gracia a través de la prédica, pero más allá de prédica, ella recibió la gracia a través de la alabanza de ofrenda. La ofrenda de alabanza era, mira solo al Señor. Y cantando esta letra de la alabanza, ella fue emocionada, por lo tanto, y desde aquel entonces asistió a la iglesia voluntariamente. Luego entró en la universidad. Antes de graduarse de la universidad, ella pidió la oración a sus conocidos y pidió la oración a dos conocidas. Dos conocidas y dijeron comúnmente que Dios quiera que ella preparaba un examen de admisión de jueces y fiscales. Aquí entonces ella estaba asistiendo a la universidad INHA y no es una universidad buena. Por lo tanto, la mayoría de los estudiantes de aquella universidad no preparaba este examen. Pero ella pensó que fue la voluntad de Dios, eso preguntó a sus padres. Sus padres lo admitió. Ella no estaba muy bien hasta que entonces eso no pidió mucho dinero a sus padres. Eso recibiendo mínimo dinero, ella entró en la residencia para los que preparan el examen. La situación era muy peor, pero ella estaba tan feliz. ¿Por qué? Porque después de conocer a Dios, cuando estaba en el bachillerato, ella no pudo, y asistiendo a la iglesia, no pudo confesar a sus padres que era cristiana, porque sus padres aborrecen a los cristianos. Y eso en su casa de sus padres, viviendo con sus padres, debía esconder la Biblia. Es decir, secretamente asistió a la iglesia, pero después de separarse de la casa de sus padres, pudo asistir bien, pudo leer la Biblia y orar en su habitación, aunque era muy pequeño. Eso en la vida en la residencia era muy simple. Y estudiar, comer y dormir y orar es muy simple. Pero ella pensó que esta preparación era la voluntad de Dios y eso estaban tan felices. Eso ella oró, por favor, y apruébame en 3 años en este examen. Y eso ella pudo estudiar felizmente. Pero en algún momento, y este estudio ha sido un ídolo de su vida, porque un momento ella llegó a pensar que en el domingo también yo quiero estudiar solamente, porque había tantas cosas que estudiar. Creo que aquí a la iglesia ella también debía asistir los servicios todo el domingo. Además, ella estuvo en el departamento voluntario para servir a los discapacitados, pero ella quiso renunciar de aquel departamento. Pero antes de renunciar, se fue a un campo con sus discapacitados, pero llevando un discapacitado y tomando la mano de un discapacitado niño y andaba en el bosque, pero ella pensó sobre el estudio. Por tanto, cuando aquel niño se murmuró por cansancio y llevó en la espalda,
pero pensando en el estudio no pudo concentrarse y eso se cayó en el bosque. Ese niño discapacitado se quebrantó su pierna. Y luego de ese accidente, ella oró a Dios. Dios, no me importa el examen y déjame trabajar continuamente en ese departamento voluntario. Ella pensó que este accidente era un señal de Dios. De hecho, el padre de este niño discapacitado era incrédulo, pero perdonó a ella eso y ella pudo asistir a la iglesia y departamento voluntario. A propósito, en el primer examen fue fracasada. Además, después de este fracaso, había un accidente en su casa. Y había un incendio en la tienda de su padre y eso su padre y tenía quemadura. Y su madre también tuvo una enfermedad y hospitalizó y su abuela murió. Cuando tenía ese accidente y su madre dijo, toda esta maldición es por causa de ti, porque tú asistes a la iglesia y nosotros tenemos esta maldición. Eso abandonó todas las cosas cristianas que estuvo en la habitación de ella, hasta la Biblia. Ella no pudo hacer nada más. Eso y separándose otra vez y oraba en la madrugada y viviendo con sus padres no podían hacer nada más en la iglesia, pero y luego empezó a estudiar otra vez y luego pudo ser aprobada en primer examen. Pero para ser el juez debía ser aprobada en segundo examen. Segundo examen era más complicada, por lo tanto otra vez quiso estudiar en domingo también. Pero un día recibió una llamada del departamento voluntario. Ellos querían nombrarla como el director del departamento. Si sea el director del departamento voluntario, entonces debía trabajar en los días laborales. Pero ella pensó que era una señal de Dios también. Realmente ella no quiso trabajar en el domingo en la iglesia, pero Dios Padre no lo agradó, por lo tanto, y llamó así. Eso Dios aceptó esa posición de director de departamento voluntario. Eso, preparándole el segundo examen, ella debía trabajar y estudiar. Trabajando así y muy duro, ella se dio cuenta de que aquel entonces lo más precioso para ella era el tiempo y eso ella oró a Dios. Padre Dios, yo voy a dar el diezmo de mi tiempo. Eso, y en lugar de eso, por favor, déjame de ser testigo de Dios. Es decir, y preparando este examen, ella sembró su tiempo para Dios todo el domingo y también, y a veces en los días laborales. Pero ella quería ser aprobada en examen y glorificar a Dios Padre. Con esa oración ella preparó. Pero en los exámenes preparatorios no estaban bien su puntaje. Eso y oró a Dios otra vez. Dios Padre, por favor, déjame acabar de ese examen en 3 años. Aquí entonces ella oyó la voz de Dios. Dios le dijo, hija, yo siempre he oído tu oración hasta ahora. Ella pudo tener una confianza gracias a esa voz y eso se concentró en preparación y por fin fue aprobada. Además, en Corea, después de ser aprobado, los candidatos deben estudiar durante los 2 años en el Instituto de Capacitación e Investigación de la Justicia. Normalmente los aprobados en examen se graduaron de la universidad muy buena, pero ella no era así. Pero los competentes son muy ricos y graduados de buena universidad, por lo tanto ella no tenía confianza de sobrevivir. Pero aquí entonces también ella oró a Dios.
마음속으로 하나님의 음성이 들려옵니다. ella pudo oír la voz en su corazón otra vez. 너를 택했다. 하나님이 Yo 그래서 te he elegido 받으실 것이다. porque tú 이런 마음을 no eras rico, no era rica, no era buena, pero Dios recibirá la gloria a través de ti. 대책 없는 여자로 보이게 되는 거죠. Eso y en aquel instituto también asistía a la iglesia continuamente, no solo el domingo, sino también y muchos días. 어떻게 하려고 그래? Eso y los competentes, sus amigos y socios no podían entender, porque otros estudiantes y los otros candidatos estudiaron todos los días y todo el día, pero ella no. Pero después de terminar todo el curso, ella pudo sacar buen puntaje. Eso 창원 지점에 pudo ser un juez 일하고 있는 en 것을 una 알게 ciudad. 됐습니다. 그래서 그 후 연수원생들을 Luego ella pudo tener una reunión con sus socios de instituto. Esos sus socios y le confesaron, 정말 하나님이 계신가 보네. tú asistías a la iglesia y muchos tiempos y por fin, y tú se hizo el juez. Creo que Dios está vivo. Yo también y yo voy a asistir a la iglesia. 나를 이렇게 부족한 나를 Aunque ella no era grande, no era rica, pero Dios le hizo un juez, una jueza. ¿Para qué? Para glorificar, para revelar la gloria de Dios. Fue la confesión de ella. Además, el juicio depende del juicio, puede decidir una vida de otros. Por lo tanto, ella siempre oraba delante de Dios. Ella siempre confiesa que no tengo buena capacidad y soy joven, no tengo bastante experiencia. Pero Dios me ordenó hacer así. Es antes de juzgar, ella pidió la sabiduría de Dios Padre para juzgar correctamente. 그리고 판결문을 잘 쓸 수 있도록 그렇게 기도하면서 쓴다는 이야기를 읽었습니다. 결론을 내도록 Quiero decir la conclusión. 사사기 17장 6절에 보면 다음과 같은 말씀이 있습니다. Jueces capítulo 17, versículo 6 dice, en aquellos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. La era de jueces es después de conquista de la tierra de Canaán. Y después los israelitas pudieron vivir en la Canaán sin guerra. Pero aquí entonces no había rey. Pero después de tener la vida estable, ellos continuaban olvidándose del Dios. En lugar de Dios, ellos mismos se hicieron el rey. Y eso hacían lo que bien le parecía. Es decir, no vivieron según la palabra de Dios, sino también según su propio pensamiento. Eso en el libro de Jueces. La vida de los israelitas no eran muy desordenados. Nosotros debemos tener el rey, Dios como el rey de nuestra vida. Pero si seamos nosotros mismos como un rey de la vida, entonces nuestra vida también será desordenada. Es la enseñanza de Jueces. Gálatas capítulo 2, versículo 20 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Es la vida de los cristianos. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Nosotros morimos. Y solamente Cristo vive en nuestra vida. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y me entregó a sí mismo por mí. Acán era el rey de su vida. Pero centurión, aunque él era un genio, pero Jesucristo era el rey de su vida. Por lo tanto, él pudo pedir a Jesús con corazón humilde y pudo recibir respuesta. Nosotros también en nuestra vida a veces nos esforzamos por nuestro tipo de corazón. Entonces debemos abrir la Biblia y orar a Dios Padre para arreglar nuestro problema. Si nos arrepentimos, entonces Dios Padre nos bendice y recibir respuesta como David.
오늘로 떡상에 대한 말씀은 Hoy yo terminaré sobre la 기도문에서 prédica sobre la mesa de 말도 panes. 집어넣어야 짜집니다. 우리가 성경이 아무리 여기저기 있어도 Aunque hay 아무리 bastantes 설교가 comidas, 많아도, necesitamos 아무리 la sal 예배가 많아도 para 그 말씀이 tener un 나 sabor. 안에 들어와 Aunque 내고 tenemos 살지 bastante la 않으면 Biblia, 그냥 pero si 그만 leemos, 숨이 si 죽는다. vivimos según la Biblia, entonces 말씀을 읽고 será 끊고 그 성경에는 las comidas 모든 sin 해답이 있다고 sal. 말씀하시지 않습니까? La Biblia tiene 성경에서 toda la 답을 respuesta, por lo tanto 찾아내셔서 buscamos la 이 땅에서도 respuesta de la Biblia, y eso no solo en la tierra, sino también en el reino de los cielos. Reciban la respuesta y bendición. Meditando en la palabra de hoy, oramos. 감사합니다. 우리가 예수 그리스도를 Padre Dios, muchas gracias. 나를 예수 그리스도께서 우리의 왕이 Recibir a Jesucristo 되는 es 하나님의 y 말씀이 나를 지배하는 morir a 삶입니다. nosotros mismos 하나님이 나의 y 먹고 싶은 vivir 삶입니다. Cristo en 아버지 nosotros. 하나님, 저희가 Padre 세상에 Dios, 눈을 돌렸습니까? nosotros 저희 hemos 부족함을 visto el 허감하고 mundo, 용서해 entonces 주시옵소서. perdónanos. 아버지의 말씀을 따라 아버지께서 명령하신 Según 대로 palabra de Dios, 아버지의 según el 마음을 orden de Dios 따라 Padre, 순종하는 según el 아버지의 corazón de Dios, 뜻을 queremos 위하여 obedecer 모든 para agradar a 저희 Dios 교회가 Padre. 될 수 있도록 Por favor, 도우시고 bendice 함께하여 a nosotros y 주시옵소서. nuestra iglesia. Ora en el nombre de 감사드리며 nuestro 예수 Señor 그리스도의 Jesucristo. 이름으로 Amén. 기도하옵나이다. 아멘. 영상을 통하여 Ahora recibamos la oración por los enfermos. Coloque sus manos en la parte enferma de su cuerpo. Si uno está enfermo, coloque sus manos sobre el pecho para que pueda recibir por fe las respuestas. Aleluya, Dios Padre Todopoderoso de amor. Por favor, pon tus manos sobre todos los creyentes que están recibiendo ahora esta oración. Muestra tus obras que trascienden el tiempo y el espacio a todos aquellos que están recibiendo esta oración a través de GCN, Internet, satélite, televisión de las iglesias filiales. Dales la fuerza para que creen de todo corazón, echa fuera todo pensamiento negativo y dudas, echa fuera toda prueba y dificultad. De la cabeza a los pies, todas las entrañas, articulaciones, nervios, tejido y células, cualquiera que sea la parte enferma, que ardan con el fuego del Espíritu Santo y la luz original. En el nombre de Jesucristo yo ordeno al diablo enemigo y Satanás, todas las enfermedades, gérmenes, virus, enfermedades fuera, venga la luz. Por favor, quema todas las enfermedades terminales e incurables con el fuego del Espíritu Santo. Aleja todas las enfermedades endémicas, incluida la malaria. Todas las enfermedades contagiosas, incluidas el resfrío, la gripe, la fiebre, desaparecen. Protégelos de todo tipo de gérmenes, virus. Sánalos de todo tipo de cáncer al estómago, pulmón, hígado, glándulas mamarias, útero e intestino. El SIDA, la leucemia, la apoplejía cerebral, la presión arterial alta y baja, la diabetes, el problema de la tiroides, las enfermedades del corazón, los pulmones, las enfermedades de la mujer, que todas las inflamaciones desaparecen. Sánalos de polio, apoplejía, artritis, hernia discales, todos los demás dolores desaparezcan. Epilepsia, autismo, depresión, neurosis, otras enfermedades mentales fuera. Todos los tipos de parálisis sean sueltos, que se levanten, caminen y salten. Permite que los ojos vean bien, que los oídos oigan bien, que los ciegos puedan ver, los sordos oigan, los mudos hablen. Sánalos de toda secuela debido a toda clase de accidentes. Fija los huesos rotos. Restáuralos de toda quemadura. Permite que toda sensación de calor y quemadura desaparezca. Padre, que no quede ninguna cicatriz. Límpialos de todo tipo de adicciones a las drogas, envenenamiento y abuso de sustancias. Deja que los nervios muertos, los tejidos de las células se regeneren, que los muertos vuelvan a la vida. Dales la bendición de la concepción. En el nombre de Jesucristo ordeno al diablo enemigo y Satanás, al gobernante del poder del aire, las fuerzas del mal de los lugares celestiales, sus sirvientes fuera. Espíritus malos, impuros, falsos, engañosos, espíritus separadores, toda fuera de la oscuridad, que sean sueltas todas las ataduras de la maldad, fuera toda oscuridad. Dios Padre, dales fuerza para clamar en oración y el poder para desechar los pecados y santificarse. Cuando sus almas prosperen, permite que les vaya bien en todo, permite que sus familiares sean evangelizados. Protégelos de todo tipo de accidentes y desastres y bendícelos para llevar una vida próspera sin ningún problema.
con los muros de fuego del Espíritu Santo, el huésped celestial y los ángeles, y con tus ojos ardientes, protege a todos tus hijos, sus familiares, lugares de trabajo y negocios. Brinda a los alumnos sabiduría y comprensión, dales entusiasmo y fervor para que estudien bastante. Por favor, haz que mantengan sus corazones y mentes fuera de las cosas mundanas. Permite que amen a Dios con más fervor. Ya sea que tus hijos coman o beban o hagan lo que hagan, permíteles que hagan todo lo posible para vivir una vida que te glorifique, Dios Padre. Permite que puedan testificar sobre el Dios viviente diciendo: he encontrado y experimentado a Dios, he recibido sus respuestas y bendiciones. Dios Padre, gracias, sé glorificado. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, yo oro. Amén. 만민천냥 75장 간절 Demos nuestros diezmos a las ofrendas cantando la alabanza Manmin número 75. Tengo esperanza sincera de poder ver al Señor. Ninguno ni nadie me la puede dar. La esperanza que el Señor me dio. Cualquiera la puede obtener. Cualquiera la puede arrebatar. Bella esperanza celestial. El Señor nos ha dado a todos. Tengo esperanza sincera. En el cielo que se me dio. Ninguno ni nadie me la puede dar. La esperanza que el Señor me dio. Cualquiera la puede obtener. Cualquiera la puede arrebatar. Bella esperanza celestial. El Señor nos ha dado a todos. Tengo esperanza sincera. De cultivar un buen corazón. Ninguno ni nadie me la puede dar. La esperanza que el Señor me dio. Cualquiera la puede obtener. Cualquiera la puede arrebatar. Bella esperanza celestial. Que el Señor nos ha dado a todos.
Tenemos unos anuncios. Por favor, consulten la página 17 del Boletín Semanal de la Iglesia. Damos la bienvenida de todo corazón a los que visitan nuestra iglesia por primera vez, se registraron como miembros de la iglesia y también a los que se inscribieron por internet. Tenemos un programa especial de formación para los nuevos miembros todos los domingos a las 2 de la tarde en el salón de descanso para los nuevos miembros. A continuación, tenemos los anuncios sobre el pastor principal. Cada semana, las columnas cristianas del pastor principal se publican periódicamente en los diarios. El periódico Christian World Review, el diario Joseon, Jungang, Donga, Hanguk, Noticias Sisa, etc. Por último, las noticias de la iglesia. Desde esta semana, el tiempo de servicio de la vigilia de viernes ha sido recortado a las 2 de la madrugada. El servicio y la presentación de la celebración del 37º aniversario de la Iglesia se llevará a cabo el 13 de octubre. La presentación de la víspera se realizará en la segunda sección del servicio de la vigilia de viernes el 11 de octubre. La presentación principal en el servicio vespertino el 13 de octubre tendrá como lema Sublime Gracia. Como parte del Día de Acción de Gracias, habrá la ceremonia de catecismo y bautismo. Por favor, los prepárense estudiando de antemano. Hoy se realizará la competencia final de concurso de conocimientos bíblicos organizado por la misión de varones después del culto vespertino. Se ha preparado muchos regalos para los participantes. Y entonces, muchos participen, por favor. La escuela dominical de los niños y de los estudiantes está llamando nuevos maestros hasta el 19 de octubre. Este es un aviso de la editorial Urim Books. El libro recomendado de octubre es La Huella del Señor. Se les dará unos obsequios por sorteo a los lectores. Los libros del pastor principal se venden en las librerías mayores. La librería Kyobo, Yongpung, Pandalunis, Libro, S24, Aladdin, Interpark, etc. También están en venta los libros en formato electrónico. Por favor, úsenlos para incrementar su fe y evangelizar a mucha gente. 북수립으로 S24, 알라딘, 인터파크 등에서 판매하고 있습니다. 또한 전자책으로 발간하여 주요 인터넷 서점에서도 판매합니다. 성도님들의 신앙 성장과 전도 및 문서 선교를 위해 널리 활용해 주시기를 바랍니다. 이하 소식은 주보를 참고해 주시기 바랍니다. 드린 헌금을 위해서 목사님께서 기도해 주시겠습니다. Dios Padre, estamos dando los diezmos, las ofrendas de acción de gracias. Estamos dando las ofrendas de caridad, ofrendas para la misión, las ofrendas dominicales. Estamos dando aquellas para la construcción del santuario, ofrendas por voto especiales y del arroz santo. Por favor, acéptalas y posa tus manos en ellas para que una gran medida apretada, mecida y abundante se pueda vertir en nuestro regazo. Haz cumplir los deseos de nuestro corazón, responde a nuestras oraciones y peticiones. Protege nuestros hogares, trabajos y negocios. Oro en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hoy presentamos a los nuevos miembros. Cuando veamos sus nombres, por favor, pónganse de pie en su lugar. Entonces, la pastora orará por cada uno de ustedes. Primero, leeré la lista de los nuevos miembros que se registraron por Internet. De Venezuela, Carlos Torres. De Pakistán, Adna Anwar. De China, Shenwen Chiu. Desde aquí, los miembros que se registraron en el santuario principal.
los hijos de Dios se han unido a esta iglesia. Pido que los selles en el reino celestial como rebaño de la iglesia central. Amén. Que reciban la bendición y la prosperidad en todos los aspectos de sus vidas, así como sus almas prosperan, darles buena salud tanto en lo espiritual como en lo corporal. Que se puedan parar sobre la roca de la fe, que les puedas añadir la fortaleza, la gracia y la llenura de la cual ellos pueden vencer al mundo. Y bendícelos para que aparezcan como tus hijos. Oro en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bienvenidos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Por favor, hermanos, pónganse de pie en su lugar. La pastora dará la oración de bendición por ustedes. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios, quien siempre está con nosotros, y es ello, la influencia, el compañerismo y la llenura del Espíritu Santo sea con usted, con toda la congregación, con las iglesias de la familia Mamín, en los santuarios y con sus hijos que en todo el mundo asisten a este servicio. Amén.